Números capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, y al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot, y acamparon en el desierto de Parán. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. El capítulo 12 de Números nos insta a erradicar el racismo y la envidia. Versículo 2 comenta respecto a Aarón y María: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. En este capítulo se narra cómo Moisés tiene que enfrentar otro tipo de murmuración. Sus propios hermanos, María y Aarón, desafían la autoridad de Moisés, arguyendo que ellos también habían sido instrumentos de Dios. María había cuidado de Moisés cuando fue colocado en el río Nilo, y fue inspirada por Dios para componer el himno cuando cruzaron el Mar Rojo. Aarón fue quien acompañó a Moisés en todos los encuentros que sostuvieron con el faraón, y era el primer sumo sacerdote en el santuario. Los celos de María y Aarón contra Moisés se descargaron contra su esposa Séfora. Dice Patriarcas y Profetas, página 356. La esposa de Moisés era de origen madianita, por lo tanto, descendiente de Abraham. En su aspecto personal difería de los hebreos, en que era un tanto más moreno. La envidia es una de las peores características satánicas que existen en el corazón humano, y es una de las más funestas en sus consecuencias.
No debemos considerar como cosa baladí el hablar mal de los demás, ni constituirnos nosotros mismos en jueces de sus motivos o acciones. Por tanto, apreciado oyente, debe ser erradicado del pueblo de Dios todo vestigio de racismo, nacionalismo, regionalismo y todo vestigio de discriminación. La cita selecta hoy se encuentra en el libro Recibiréis Poder, página 339. Dios no conoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad, la raza o la casta. Es el hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres son una familia por la creación y todos son uno por la redención. Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo, para que cada persona pudiese tener libre acceso a Dios. La religión de la Biblia no reconoce casta ni color, ignora el rango, la riqueza y el honor mundanal. Dios estima a los hombres en su calidad de hombre. El carácter es el que decide el valor de los hombres a la vista de Dios. Y nosotros debemos reconocer el Espíritu de Cristo en cualquier persona en quien se revele. Cristo trataba de enseñar a sus discípulos la verdad de que en el reino de Dios no hay fronteras nacionales, ni casta ni aristocracia, que ellos debían ir a todas las naciones, llevándoles el mensaje del amor del Salvador. Por ello, Padre eterno, te pedimos perdón por tanta discriminación racial que vemos en nuestro mundo. Que podamos llamar hermanos a todos los humanos, sin distinción de color o nacionalidad. Por Jesús. Amén. Te invito a leer el día de mañana Números capítulo 13. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. escrito por el Dr. Frank Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unabeca.ac.cr. Creed en los profetas. Reflejemos a Jesús de Elena G. de Huay, 22 de mayo. Recibimos la sabiduría de la eternidad. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Proverbios capítulo 9, versículo 9. Cuando apreciamos y obedecemos las indicaciones del Espíritu, nuestros corazones son ampliados para recibir más y más de su poder y para hacer una obra mayor y mejor. Las energías dormidas son despertadas y las facultades paralizadas reciben nueva vida. El humilde obrero que responde obedientemente al llamado de Dios puede estar seguro de que recibirá ayuda divina. El aceptar una responsabilidad tan grande y santa resulta elevador para el carácter. Pone en acción las facultades mentales y espirituales más elevadas y fortalece y purifica la mente y el corazón. Mediante la fe en el poder de Dios, es admirable cuán fuerte puede llegar a ser un hombre débil, cuán decididos sus esfuerzos, cuán prolífico en grandes resultados. El que empieza con poco conocimiento, de una manera humilde, y dice lo que sabe, mientras busca diligentemente en conocimiento mayor, hallará todo el tesoro celestial que espera su demanda. Cuanto más trate de impartir luz, más luz recibirá. Cuanto más procure uno explicar la palabra de Dios a otros con amor por las almas, más clara se le presentará esta. Cuanto más usemos de nuestro conocimiento y ejercitemos nuestras facultades, más conocimiento y poder tendremos. Todo esfuerzo hecho por Cristo repercutirá en bendición sobre nosotros mismos.
Si empleamos nuestros recursos para su gloria, Él nos dará más. Al procurar ganar a otros para Cristo, llevando la preocupación por las almas en nuestras oraciones, nuestros propios corazones palpitarán bajo la vivificante influencia de la gloria de Dios. Nuestros propios afectos resplandecerán con más divino fervor. Nuestra vida cristiana toda será más real, más ferviente, más llena de oración. El valor del hombre se estima en el cielo de acuerdo con la capacidad que el corazón tiene de conocer a Dios. Este conocimiento es la fuente de la cual fluye todo poder. Dios creó al hombre de manera que toda facultad pudiera ser la facultad de la mente divina, y está siempre tratando de asociar la mente humana con la divina. Él nos ofrece el privilegio de cooperar con Cristo en la obra de revelar su gracia al mundo, a fin de que podamos recibir un conocimiento mayor de las cosas celestiales. Mirando a Jesús obtenemos vislumbres más claras y distintas de Dios, y por la contemplación somos transformados. La bondad, el amor por nuestros semejantes llega a ser nuestro instinto natural. Desarrollamos un carácter que será la copia del carácter divino. Creciendo a su semejanza, ampliamos nuestra capacidad de conocer a Dios. Entramos cada vez en mayor relación con el mundo celestial y llegamos a poseer un poder creciente para recibir las riquezas del conocimiento y la sabiduría de la eternidad. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 288 a la 290. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com. Cristo en su santuario, capítulo 7. El glorioso templo del cielo. El pasaje bíblico, que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista, era la declaración: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Estas palabras habían sido familiares para todos los que creían en la pronta venida del Señor. La profecía que encerraban era repetida como santo y seña de su fe por miles de bocas. Todos sentían que sus esperanzas más queridas y sus expectativas más brillantes dependían de los eventos en ella predichos. Había quedado demostrado que esos días proféticos terminaban en el otoño del año 1844. En común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían entonces que la tierra, o alguna parte de ella, era el santuario. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último gran día, y que ello se verificaría en la segunda venida. De ahí que concluyeran que Cristo volvería a la tierra en 1844. Pero el tiempo señalado había pasado, y el Señor no había aparecido. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debía estar errada. Pero ¿dónde estaba el error? Muchos cortaron apresuradamente el nudo de la dificultad con negar que los 2300 días terminasen en 1844. Ningún argumento se podía ofrecer para eso, excepto que Cristo no había venido en el momento en que se lo esperaba. Alegaban que si los días proféticos habían terminado en 1844, entonces Cristo había vuelto para limpiar el santuario mediante la purificación de la tierra por medio del fuego, y que como no había venido, los días no podían haber terminado. Exactitud de los períodos proféticos. Aceptar esta conclusión equivalía a renunciar a los cómputos anteriores de los períodos proféticos.
Se había comprobado que los 2300 días comenzaron cuando entró en vigor el decreto de Artajerjes, ordenando la restauración y edificación de Jerusalén en el otoño del 457 a.C. Tomando esto como punto de partida, había perfecta armonía en la aplicación de todos los eventos predichos en la explicación de ese período en Daniel capítulo 9, versos 25 al 27. 69 semanas. Los primeros 483 años de los 2300 años debían llegar hasta el Mesías, el ungido, y el bautismo de Cristo y su unción por el Espíritu Santo en el 27 después de Cristo cumplieron exactamente la predicción. En medio de la 70ª semana debía morir el Mesías. 3 años y medio después de su bautismo, Cristo fue crucificado en la primavera del 31 después de Cristo. Las 70 semanas, o 490 años, les pertenecían especialmente a los judíos. Al fin de ese período, la nación selló su rechazo de Cristo con la persecución de sus discípulos, y los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el 34 después de Cristo. Entonces, al haber terminado los primeros 490 años de los 2300, aún quedaban 1810 años. Contando desde el 34 después de Cristo, 1810 años llegan hasta 1844. El ángel había dicho: entonces será purificado el santuario. Todas las especificaciones precedentes de la profecía se habían cumplido incuestionablemente en el tiempo señalado. En ese cálculo todo era claro y armonioso, menos la circunstancia de que en 1844 no se veía evento alguno que correspondiese a la purificación del santuario. Negar que los días terminaban en esa fecha equivalía a confundir todo el asunto y abandonar posiciones que habían sido establecidas por medio de los cumplimientos inequívocos de las profecías. Pero Dios había dirigido a su pueblo en el gran movimiento adventista. Su poder y su gloria habían acompañado la obra, y Él no permitiría que ésta terminase en la oscuridad y el chasco, para que se la pudiese de oprobio, como si fuese una mera excitación falsa y fanática. No iba a dejar su palabra envuelta en dudas e incertidumbre. Aunque muchos abandonaron sus primeros cálculos de los periodos proféticos y negaron la exactitud del movimiento basado en ellos, otros no estaban dispuestos a negar puntos de fe y de experiencia que estaban sostenidos por las Escrituras y por el testimonio del Espíritu de Dios. Creían haber adoptado sanos principios de interpretación en sus estudios de las profecías y que era su deber atenerse firmemente a las verdades ya adquiridas y seguir en el mismo camino de la investigación bíblica. Orando con fervor, volvieron a considerar su situación y estudiaron las Escrituras para descubrir su error. Como no encontraron ninguno en sus cálculos de los periodos proféticos, fueron inducidos a examinar más de cerca el tema del santuario.